Un saludo muy especial para todos los estudiantes de grado cuarto. El día de hoy vamos a empezar con un tema muy importante y también un tema muy interesante, que es el tema del mito. ¿Ustedes saben, chicos, qué es un mito? Entonces, un mito es un texto narrativo. Recordemos que nosotros ya habíamos visto qué son los textos narrativos, y dentro de la clasificación de esos textos narrativos encontramos precisamente el mito. Entonces, el mito es un texto narrativo que tiene como objetivo explicar sobrenaturalmente el origen de algo que no está claro, por ejemplo, del mundo y el porqué de los fenómenos de la naturaleza. Entonces, en esta definición encontramos dos características claves de lo que es el mito. En primer lugar, que el mito es una narración, y en segundo lugar, que tiene como objetivo explicar. Esto es clave en los mitos. Explican de forma sobrenatural el origen de algo que encontramos en la naturaleza. Por ejemplo, el origen del arco iris, el origen de las estrellas o por qué existe el hombre. El mito intenta dar respuesta a esas preguntas mediante una explicación sobrenatural del por qué existen diferentes fenómenos en la naturaleza o de por qué existe el mundo. ¿Qué características tiene el mito? Entonces, los mitos no están basados en hechos reales, y esa es la primera característica que debemos tener en cuenta, chicos. No están basados en sucesos de la realidad o en acontecimientos de la vida real, no están basados en hechos reales. En segundo lugar, tratan de explicar el origen del mundo y de la naturaleza. Y por último, sus personajes. Sus personajes son dioses, son seres fantásticos o son seres sobrenaturales. Estos son los personajes que nosotros encontramos en los mitos. Vamos a revisar el siguiente mapa conceptual acerca del mito. Entonces, recordemos, no podemos olvidar nunca nuestra definición. El mito es una narración que tiene como función explicar el origen del universo y del hombre. ¿Qué elementos constituyen un mito? Entonces, en primer lugar tenemos el narrador. En este caso, el narrador generalmente es una tercera persona y está distante al tiempo y a los hechos que ocurren. Es decir, es alguien que narra la historia, pero no precisamente la vivió en ese tiempo y en ese momento. Por otra parte, sus personajes son dioses o seres sobrenaturales. En esos mitos sí hay presencia de humanos, podemos encontrar humanos, pero generalmente no juegan un papel importante en la historia, por lo tanto no se identifican allí. En cuanto al tiempo y el espacio, debemos tener en cuenta que el tiempo del mito es el pasado y que el espacio es generalmente un lugar que está relacionado con el tiempo de la creación. Y por último, en cuanto a la acción, los mitos reflejan la influencia de los dioses en la vida de los seres humanos y sus consecuencias. Entonces, el narrador es en tercera persona y está distante a los acontecimientos que ocurrieron. Los personajes son generalmente dioses o seres sobrenaturales. El tiempo es el pasado y el espacio es un lugar que va a estar relacionado con la creación. Y por último, la acción, que está relacionada con los actos de los dioses y cómo eso genera una influencia sobre los seres humanos o sobre el mundo. Vamos a ver entonces un ejemplo de lo que es un mito, y es el mito de Pandora. En este mito se nos cuenta la historia de una hermosa mujer que fue creada por Zeus, y fue creada por Zeus como una venganza para uno de los hombres con los cuales él tuvo una discusión acerca del uso del fuego. Así que él creó esta hermosa mujer
para que se casara con el hermano de ese hombre con el cual él había tenido la discusión. Y al casarse, él le entregó a la mujer esta cajita. Esa cajita tenía una nota que decía muy claramente no abrir. Pero, como ustedes saben, nosotros somos muy curiosos y Pandora decidió abrir esa cajita. Y cuando abrió esa cajita salieron todos los males del mundo que existen hoy en la actualidad. Salió la violencia, salieron las enfermedades, salió la envidia, salió la maldad, salió el rencor, salieron los asesinatos. Todas las cosas malas del mundo salieron de esa cajita, se escaparon y Pandora no las pudo atrapar. Este mito nos está explicando el por qué existe la maldad en el mundo de una forma sobrenatural, en la cual los personajes son dioses. Por eso es un mito, es una narración en la cual se está explicando algo que actualmente encontramos en el mundo, y en este caso es la maldad. Vamos a ver ahora otro ejemplo de un mito, y en este caso es un mito latinoamericano que es muy popular en México, y es el mito de los volcanes. En esta historia vemos que un pueblo indígena estaba siendo oprimido por un emperador azteca. Así que el emperador de esa tribu decidió que era el momento de liberar a su pueblo y empezó una guerra terrible contra los aztecas. Así que, como el cacique sabía que era el momento de liberar a su pueblo, preparó a sus mejores hombres para la guerra. Entre esos, uno de sus principales guerreros estaba listo para enfrentar la batalla, pero tenía una condición para el cacique, y es que él quería casarse con su hija, es decir, con la princesa, cuando la batalla terminara y ellos salieran victoriosos. Así que le propuso que si efectivamente ellos triunfaban, él le permitiera casarse con la princesa. Y como el cacique tenía un gran afán de ganar esa batalla, aceptó el trato. Así que, como ustedes se pueden imaginar, este hombre salió muy animado a la batalla con el deseo de ganar, porque sabía que al regresar podría casarse con su amada, con la hija del cacique. Así que salió, venció en todos los combates y regresó triunfante a su pueblo. Pero al regresar allí a su pueblo recibió una terrible noticia, y es que la hija del cacique había muerto. Así que ustedes pueden imaginarse, chicos, cómo se sintió ese hombre de triste y de frustrado porque había perdido al amor de su vida. Así que él dejó todo en ese pueblo donde él estaba, tomó en sus brazos a su amada y empezó a subir montañas y montañas con ella. Y cuando llegó muy cerca del cielo, la tendió, es decir, la acostó allí en la cima de esa montaña y se arrodilló junto a ella a llorar. Lloró tanto, tanto, y pasó tanto tiempo sin que él se separara de ella, que la nieve cubrió sus cuerpos, y los dioses, al ver esa escena tan triste, se conmovieron y formaron con sus cuerpos dos grandiosos volcanes para no separarlos nunca más. Estos volcanes son los volcanes que se ven en la lejanía del Valle Mexicano. Así que este mito, que está basado entre el amor de dos indígenas y el cual siguieron los dioses desde su trono en el cielo, nos está explicando la formación de dos volcanes muy famosos en México, y de esta manera la mitología mexicana explica el por qué existen esos volcanes hoy en día. Entonces, chicos, es momento de que trabajen la guía de español, que construyan un mito y que pongan a prueba toda su imaginación al realizar esta actividad. Espero que nos haya quedado muy claro qué es un mito
y que podamos aprovechar también esta oportunidad para conocer un poco más acerca de la literatura ancestral y también de la literatura latinoamericana.